Ok. Mencionaba entonces, pues, Shulchan Aruch, que, pues, el Creador nos entregó el Shabbat como... Sí, tengo un conflicto ahí entre decir el Shabbat o el Shabbat. Si algún... No, bueno. Es que iba a decir si alguien es judío, pero es que vamos a encontrar versiones. Una vez hice una publicación acerca del Pesaj y alguien me escribió en ese momento, no, es Pesaj. Digo, bueno, yo he escuchado Pesaj porque tú dices Pesaj y me estás corrigiendo y no me argumentas porque es uno y no el otro, entonces no quiero meterme en esas cuestiones. Shabbat o Shabbat, como sea. Eh, ya cada quien lo acomodará en su cabeza de la mejor manera. Entonces, ese hay en el relato bíblico, considerando que el relato bíblico es justo eso, es que lo que los que estudiamos antropología entendemos que es un mito, reiterando que a saber en qué momento alguien dijo que un mito es falso y que ahora nos enseñan en las escuelas, curioso, nos dicen es mito y leyenda, pero no nos dicen cuál es la diferencia entre mito y leyenda. Nos lo dejan así y nosotros como niños decimos, ah, sí, son mitos y leyendas. Y cuando te preguntan cuál es la diferencia entre uno y el otro, pues bueno, ya se los había explicado en algún momento que el mito es un relato muy particular en donde tiene que ver la simbología y está constituido dentro de un entorno religioso. Cuando tú encuentras un mito, cuando tú escuchas que es un mito, seguramente, bueno, no seguramente, es porque provino de un entorno religioso. Cuando es una leyenda, entonces vino de una parte social. Eso es, cuando tú te encuentras el mito de Heracles, o sea, Hércules, cuando tú te encuentras el mito de Perséfone, cuando te encuentras el mito de Huitzilopochtli, cuando te encuentras el mito de fulano, es un entorno religioso. Y es meternos en el contexto de lo que es una teogonía o una teología. Para el caso del Shabbat, para no irnos más lejos, porque yo ya saben que yo me agarro, yo, bueno, virtualmente yo me agarro la copa y digo con permiso, en el mito creacional, porque están los mitos creacionales en todas las culturas, es el Dios creador el que le da forma en el diálogo o en el discurso de la teología, el que al final de toda su obra, cansado, descansa y termina no siendo la misma identidad que el Dios que aparece después. Esto es, cuando aparece en el Éxodo y Dios descansó, a partir de ese momento es un parteaguas. Si pueden notar a nivel bíblico, se van a encontrar que hay dos Génesis. Génesis 1 y que termina en Génesis 1 no sé qué, 1:19, y luego empieza en Génesis 2:3 y cambia el tipo de discurso. Son dos obras literarias totalmente diferentes, son dos discursos creacionales, dos teologías totalmente diferentes que terminan en conjunto. Una tiene un orden que es, por demás decir, muy claro que es la obra original, y la parte secundaria a partir de Génesis 2, donde ya aparece, pues por similitud y siguiendo la línea de estilos y demás formas gramaticales que pueda haber, pues nos vamos a encontrar que es una obra posterior. Así, tal cual, es posterior. Porque el orden es diferente, no hay un orden creacional. Hasta parece que nos agarraron y dijeron, se creó tal, a diferencia de Génesis 1, en el principio, que dice que en el principio se creó así, así, y después todo así. Entonces, si notamos un estilo totalmente diferente a nivel literario,
Y además, entonces, volviendo al punto, nos encontramos que el Dios descansa. Así, descansa. Esto quiere decir, descansa y ya no hizo absolutamente nada más. Pero el jardín se queda protegido. ¿Quién lo protege? No es el Dios creador. Es otra entidad totalmente diferente. Digo, aquí no tengo una Torah, está aquí atrás, está en el libro de aquí atrás. Ahorita me voy a centrar aquí en el libro de El Shulchan Aruch. Por ahí está el episodio de Atrahasis, el más sabio, para que se entienda un poquito cómo es que está, cómo está este juego de literatura, esta imagen literaria de los dioses que dan, en última instancia a nivel literario, dan pie o dan la forma o la base a lo que es la literatura hebrea, porque al final del día lo que leemos en el Génesis, en serio, si empiezas a leer otro tipo de mitologías, te vas a encontrar que la Torah es parte de una literatura sumeria, cananea, todavía más atrás, y que la historia y entre el devenir geopolítico, geohistórico, pues termina siendo adoptado y convirtiéndose en parte representativa del judaísmo. ¿Y dónde quedan los pueblos originarios? Pues perdidos, ¿no? ¿Dónde quedan los cananeos, los sumerios, todos ellos que tuvieron su participación literaria, lingüística, simbólica en hacerla en una introducción, en un texto que se convierte en algo que representa a todos ellos, quedan en el olvido cuando el pueblo de Israel dice, no, eso es mío? Por ejemplo, si tú le dices, ¿de dónde viene el nombre Moisés? Te va a decir, no, pues es judío. No. Primero, porque el término judío no existía para la época en la que Moisés aparece, y en segunda, porque Moisés no es nombre judío, ni siquiera es hebreo, es nombre egipcio. ¿Me explico? Entonces, el Shabbat, el Génesis 1 y 2, no es una historia hebrea, es una historia todavía más atrás, adoptada por el pueblo hebreo. El Shabbat no es de propiedad judía, no es propiedad monoteísta. El mismo texto en hebreo tiene algunos detalles bastante interesantes a nivel lingüístico, en el que todo parece indicar de que no era un dios, sino eran varios. Bueno, creo que todos lo hemos leído o sobreleído en algún momento, porque dice, porque hagamos al hombre a nuestra imagen. Es más que, digo, a menos que seas de cabeza cerrada, creo que los plurales en el español son muy claros, y a menos que vayas a ciegas por la vida, pues no vas a cuestionarte nada más. Pero definitivamente el Shabbat es parte de una literatura previa al pueblo hebreo que involucra ciertas entidades espirituales, ciertos conceptos metafísicos que no son propios del judaísmo y que es segurísimo, y digo segurísimo porque no, lo único que tengo es la disertación tras líneas, no un estudio tal cual, pero creo que es lo suficiente como para poner en tela de juicio. Y tela de juicio no por malicia, sino de un carácter académico. A ver, Shabbat, entonces, estamos hablando, el relato bíblico, estamos hablando que es un texto no monoteísta, cuando el monoteísmo tal cual no aparece sino dentro de entornos académicos. O sea, nadie te puede decir antes de... O sea, no va a haber una cultura originaria que diga, es que yo soy monoteísta, porque no te lo va a entender. En el siguiente clip lo platicamos.